¿Nadie conoce al señor de la imagen? De la derecha de sus pantallas. Bueno, veo que no tenemos conocimiento de quién es el señor de la imagen. Pues les digo, el señor de la imagen es San Agustín de Hipona, ¿cierto? El negro de Hipona. ¿Por qué lo traje a colación y por qué lo asocio con el tema de la Gioconda? Porque la Gioconda va a servir de ejemplo, pero San Agustín fue uno de los filósofos y abogados, porque él fue abogado en su momento, teólogo, que se dedicó a averiguar e indagar por la verdad. Y sobre todo la verdad que estaba en los documentos bíblicos. Sobre todo la verdad que estaba construida a partir de la existencia de un documento. Él se proponía dentro de sus debates, él era un gran orador. O sea, si imagínense ustedes a un orador perfecto, no sé quién ustedes tengan de referencia, a un gran orador. Agustín de Hipona siempre llevaba los debates dentro de su ejercicio profesional al punto que él quería. Pero él fue uno de los primeros críticos de esa verdad procesal que a veces nos incomoda a nosotros como abogados, que se nos diga que la diferencian de la verdad verdadera, ¿cierto? Entonces, San Agustín de Hipona, al momento de darse cuenta que la verdad que se encontraba en un proceso penal, en un proceso civil, etcétera, etcétera, no era la verdad real, sino una verdad derivada de las pruebas que se puedan presentar en un debate, empezó a cuestionar los documentos, empezó a cuestionar la documentación que se presentaba y empezó a sí mismo a ser muy crítico de lo que se daba en esos debates, prácticamente el poder judicial que para esa época, digamos, que existía. Él fue bastante crítico en sus obras, como por ejemplo Confesiones, que es una obra muy bonita, les recomiendo para que se las lean. Hace un cuestionamiento de dónde puedo encontrar la verdad. En definitiva, él encontró la verdad en la religión, en Dios. ¿Cierto? Para San Agustín de Hipona, la verdad es Dios, nada más que eso. Él tiene una tendencia maniqueísta, no la pudo llegar a dejar al momento de acercarse a Dios, pero sí, de alguna manera pudo llegar a encontrar en la veracidad, en la sinceridad conmigo mismo, en su relación con Dios, aquella paz que encontraba y aquel objetivo propio de su vida. Uno de los principales filósofos de esa época, que después fue conocida como la Edad Media, ¿cierto? Fue prácticamente uno de los que dio inicio, ya después con Santo Tomás de Aquino, pues estamos hablando de otro nivel, porque Agustín dio un primer paso, Tomás de Aquino ya hizo una suma teológica que son tomos gigantes y aparte muy bien estructurados. Agustín de Hipona, no es por demeritarlo, pero Agustín de Hipona pues hizo La Ciudad de Dios y Confesiones, que son dos obras muy bonitas, pero que en definitiva no tuvieron la trascendencia de Tomás. Quería traerlo a colación precisamente por esa influencia que él representó para la búsqueda de la verdad, que yo creo que en nuestra profesión no está de menos dejarla atrás, ¿cierto? Y más ahorita en temas que tienen que ver con, por ejemplo, reconocimiento de derechos de las víctimas. Hay un derecho fundamental para la víctima de un proceso penal, incluso para la víctima del conflicto armado. Hay que entender víctima en un concepto muy amplio, que refiere que la víctima tiene derecho a justicia, verdad, reparación y garantía de no repetición. Entonces, la verdad se encuentra dentro de ello. La verdad se encuentra clarificado y más ahorita con el tema de la jurisdicción especial para la paz, el reconocimiento de la verdad sirve para aquella persona que cometió el delito en aras de conseguir una pena que no sea tan amplia como podría llegar a ser en la justicia ordinaria. Entonces, señores, estamos viendo la diapositiva, ¿cierto? Estoy hablando de la diapositiva y no sé si la estamos viendo. ¿Me confirman, por favor? Sí, mi profe. Listo. Hablemos de tres propuestas que giran en torno a la verdad del documento, a lo verdadero del documento, a decir verdad. Como para ser sincero. Bueno, la primera de ellas es la verdad como genuinidad o la verdad por el origen documental, la autenticidad. La segunda de ellas, la verdad como sinceridad. Y la tercera, la verdad como veracidad o por la relación igual entre lo que se representa y lo representado. ¿Listo? Eso va a ser trascendental para poder entender la falsedad del documento. ¿Qué características nosotros podemos llegar a encontrar de la verdad como genuinidad, de la verdad como sinceridad y de la verdad como veracidad? Vamos a verlas a continuación. ¿Qué es la verdad como genuinidad? En esa teoría que llama a la autenticidad,
La verdad como genuinidad se relaciona directamente con el documento, ¿cierto? Es la verdad que está inherente a su creación y únicamente con respecto a ese momento, de quien la creó y lo que hizo hasta ese instante de creación. Es la autenticidad del documento lo que se considera verdad en esa teoría de la verdad genuinidad. ¿Qué es falsificar para esta teoría de la verdad como genuinidad? Lo que se hace posterior a ello, a la creación del documento, en aras de modificarlo, alterarlo o incluso imitarlo, ¿cierto? Cambiándole un sentido o el sentido que tenía desde su creación. ¿Qué es lo falso y qué es la falsedad para la verdad genuinidad? Son predicados, recordemos, los predicados son aquellos que se atribuye al sujeto, son predicados del documento en sí mismo, ¿cierto? O sea, lo falso y la falsedad para la verdad genuinidad se encuentran relacionados con el documento, con la creación, bien sea por parte del autor, que no sea el autor verdadero, o de la estructura propia del documento que se está creando. No se refiere en ningún momento, y eso es un detalle trascendental, a la realidad externa del documento, ni al fuero interno del sujeto que creó el documento. Cuando hablo yo de autor en la verdad genuinidad, me refiero a que Andrés Gómez lo creó, no lo que Andrés Gómez estaba sintiendo o pensando en ese momento, sino que si yo fui el que lo suscribió, pues el documento entra al tráfico jurídico como suscrito por Andrés Gómez. Esta verdad genuinidad en torno a la Gioconda, por ejemplo, se refiere a que el creador de esta obra, ¿quién fue, señores? Les pregunto. ¿Ya vieron haber googleado? ¿Quién fue el creador de la Gioconda? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, exactamente. Ese fue el creador de la Gioconda. Entonces, la verdad autenticidad o la verdad genuinidad se refiere a que el creador de la obra fue Leonardo da Vinci y que la obra es la Gioconda. Si en algún momento a posterioridad de la creación de la obra llegó otro sujeto y dijo, no, la sonrisa de la Gioconda está como muy fea, vamos a modificársela, y le hizo una modificación, ya el documento, entendamos la obra mejor, es un documento representativo. Ya la representación dejaría de ser verdadera y pasaría a ser falsa por la modificación que le hizo el sujeto a la sonrisa de la Gioconda, ¿cierto? U otra persona que dice, no, el paisaje que está atrás de la Gioconda, el fondo del marco, no me gusta, voy a cambiárselo. Entonces ya entraríamos a decir que esa representación, esa obra, no es original, no es genuina, no es verdadera. ¿Listo? Con la Gioconda pasa absolutamente, pues yo creo que el ejemplo puede llegar a ser muy útil dentro de este aspecto. ¿Qué otra cosa puede llegar a pasar? Que una persona decida imitar la obra de la Gioconda, razón por la cual ya la Gioconda no es verdadera por esa imitación que se acaba de hacer, ¿cierto? Por esa contrahechura que se hizo con la obra de Leonardo da Vinci. ¿Qué otra concepción tenemos de verdad? Que es útil. La verdad como sinceridad. Ya después les voy a decir cuáles posturas se utilizan en nuestra legislación colombiana. La verdad como sinceridad era la verdad que estaba buscando Agustín de Hipona, ¿cierto? Y es confrontar la declaración o la representación que hay en el documento con el contenido del fuero interno del sujeto que la crea, ¿cierto? Con lo que el sujeto considera que es lo que quiere representar o declarar. ¿Bien? Es decir, con la sinceridad del sujeto al momento. No estamos acá observando la creación, ni el autor, el texto del autor, sino estamos mirando el fuero interno del sujeto que la crea, la idea que tiene el sujeto de lo que quiere representar o declarar. ¿Qué es falsificar? Pues evidentemente, tal cual la teoría del error, pues falsificar es la falta de correspondencia entre la idea y lo que se plasma en el documento. Lo que termina consignándose en el documento, bien sea declarativo, bien sea representativo. A propósito,
Esto es general del proceso civil. ¿Cuál es la diferencia entre un documento declarativo y un documento representativo, chicos? ¿Se cayó la conexión o no quieren responderme? Profe, pues por ejemplo, yo no sé. Ok, Estefanía. Como les decía, esto es un tema propio del derecho civil. El Código Penal del Proceso es el que nos define cuáles son los documentos. Código Penal nos da algunas referencias de documento. Incluso ustedes dentro del mismo capítulo tercero pueden encontrar en el artículo 94 que es un documento. Pero hay una clasificación que ya está venida menos, pero que se utiliza mucho en la doctrina. ¿Por qué digo que venida menos? Porque ahorita se habla de documentos dispositivos y documentos declarativos. De pronto, bajo esa concepción, ustedes ya lo entienden un poco mejor. El documento representativo, digamos que según la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, son aquellos, valga la redundancia, que representan un objeto, una persona, un hecho por medios diferentes a la escritura o signos semejantes, por ejemplo, una fotografía, ¿cierto? Los documentos declarativos son los que manifiestan el pensamiento de quien los ha creado o aquella declaración o testimonio del sujeto, vía escritural. ¿Listo? Entonces, la razón fundamental es que uno representa un hecho, una circunstancia, una persona por un medio que no sea la escritura, el otro por medio de la escritura representa lo que una persona quiere llegar a decir. ¿Bien? Esa es la definición clásica de documentos. Por eso les digo, actualmente el Código Penal del Proceso se manejan teorías en torno a lo que tiene que ver con el documento dispositivo y el documento declarativo como contraparte. ¿Bien? Dispositivo aquel que dispone de algún tipo de titularidad del derecho que yo tengo. Declarativo, sí se ha mantenido la definición clásica de que es la manifestación de un pensamiento o de un testimonio o de algo que yo quiera llegar a dar a entender en el tráfico jurídico. ¿Claro, señores? Sí, profe. Perfecto. Entonces, continuemos. ¿Qué es lo falso y qué es lo verdadero? Y la falsedad en la verdad como sinceridad. No tiene nada que ver con el documento, cosa distinta a la verdad genuinidad, ¿cierto? Porque el documento se predica auténtico si el autor es el que lo hizo y si fue al momento de la creación lo que quería llegar a establecer. O sea, el documento por sí mismo contrae lo falso y lo falsedad dentro de la verdad como genuinidad. En la verdad como sinceridad, estamos hablando de que nos vamos a la autonomía del sujeto. Me estoy agachando acá para que ustedes puedan ver la definición. Se tiene que ver directamente con el fuero interno de la persona que lo crea, ¿cierto? No tiene nada que ver con la realidad externa, tiene que ver con el sujeto. No tiene nada que ver con el documento, tiene que ver con el sujeto, ¿cierto? Se halla en la verdad subjetiva del autor, en lo que se encuentra en su fuero, en lo que quiere realmente representar. Después de esta nos encontramos la verdad como veracidad, o la verdad veracidad. ¿Cómo podría llegar a definirse la verdad veracidad? Es una manera de encontrar o conocer la realidad a través del documento. Pese a que pues ya entendemos, tanto para civil como para derecho penal, que el documento es un medio probatorio de carácter indirecto, no directo como podría llegar a ser un testimonio, ¿cierto? El documento, en la verdad como veracidad, representa aquello que se entiende como reflejo de la realidad misma. Vámonos a la Gioconda. Si realmente Da Vinci estaba retratando a alguien, en este caso el personaje principal de su obra, Da Vinci debió haberlo hecho de acuerdo a las características que él pudo llegar a percibir de la persona que estaba frente a él. Si realmente la Gioconda, ese personaje que está ahí en la obra, era una señora delgada, muy delgada, de cabello rubio y de ojos azules, pues evidentemente Da Vinci no estaría siendo verdadero en la creación de su obra. La obra no sería verdadera porque no tiene nada que ver con la realidad externa del documento, no tiene nada que ver con lo que la realidad le está pidiendo que represente. ¿Cierto? Entonces, atentaría contra ese concepto de verdad como veracidad.
por cuanto la verdad como veracidad exige que el documento represente o declare lo que la realidad externa se le está manifestando al sujeto que la crea. ¿Listo? ¿Qué es falsificar? El falsificar en la verdad como veracidad es un acto omisivo, es callar, es omitir, consignar, ¿cierto? Lo que estoy viendo en el momento, lo que se me presenta a mí en la realidad, ¿cierto? Razón por la cual se determina que aquello que no corresponde a la verdad resulta siendo falso. Lo que no corresponde a la realidad resulta siendo falso. ¿Listo? ¿Qué es lo falso y qué es la falsedad para la verdad como veracidad? Tampoco surgen del documento ni de la creación, como pasa con la verdad de autenticidad. Está relacionado con algo por fuera del documento, como la verdad, sinceridad, pero no con algo que tiene que ver con el foro interno del sujeto creador, como pasa con la verdad, sinceridad, sino con lo que está fuera del documento y el sujeto creador, y es lo que se representa en la realidad. Es lo que pasa en la realidad y lo que yo estoy consignando en el documento. ¿Listo? Señora. ¿Me podría hacer el favor de volverme a repetir el ejemplo de la Mona Lisa en este tipo de verdad? Es que no lo alcancé a captar muy bien. Claro, Estefanía, no te preocupes. Bueno, teníamos claro que en la verdad de autenticidad, con el ejemplo de la Gioconda, era que Da Vinci la había creado y que la obra fue entre 1503 y 1519, su creación, se le determina pues aquel origen de esa obra, ¿cierto? Es la verdad de autenticidad. El documento es genuino, la obra es genuina porque la hizo Da Vinci, la hizo en tal época. Si alguien llega a hacerle una modificación, a cambiarle el fondo o a imitarla, deja de ser verdadera la obra y empieza a ser falsa, ¿cierto? Es falsa. La verdad, sinceridad va de acuerdo al foro interno, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con Da Vinci con lo que tiene que ver con el foro interno en la Mona Lisa? Pues si Da Vinci lo que quería hacer o estaba parado frente a algo que no era la Mona Lisa, pues él era lo que quería representar. Él se puede ver maniatado al momento de la creación de su obra, por eso no hice un ejemplo como tal. Da Vinci pudo haber representado cualquier cosa y haber dicho, no, yo estaba retratando a esa señora, ¿cierto? Porque es lo que yo pienso, es lo que yo considero la realidad. Por ejemplo, La noche estrellada, Van Gogh, tiene que ver, ¿cierto? Es la forma en la que cada uno representa lo que está viendo. La verdad veracidad, que es el ejemplo que tú me estabas pidiendo, es cuando efectivamente Da Vinci tiene una persona frente a su, digamos que su persona, qué pena utilizar este pleonasmo, pero Da Vinci tiene a alguien al frente y desea retratarlo. Y al momento de retratarlo, no lo hace con las características propias de lo que se le está poniendo al frente. O sea, si la persona que le está retratando realmente era de cabello rubio, ojos claros y muy delgada, él está retratando a una persona totalmente distinta a la que se le está poniendo al frente. Razón por la cual estaría vulnerando ese principio de la verdad veracidad en el que se tiene que el documento tiene que corresponder indefectiblemente a la realidad que se le está presentando al autor. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, Estefanía. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda frente a esto que estamos observando acá? Esas tres teorías de la verdad. Espero que no se me estén durmiendo, señores. 6:49 de la mañana. Ya es hora de estar despiertos. Desayunando algunos, habiendo ya... Profe, ¿puede volver la diapositiva un momento, verdad? Sinceridad, creo que. Con muchísimo gusto, Silvia. Listo. Listo, gracias. Bueno. Profe, ¿puede como explicarnos el ejemplo en este segundo? Es que no lo tengo muy claro. Ok. La verdad, sinceridad, a lo que nos lleva es a que nosotros nunca vamos a conocer a través del documento lo que el autor nos quería representar. Como la verdad, sinceridad se basa en lo que el autor en su fuero interno tiene, a la idea del sujeto, entonces yo puedo llegar a estar, como autor en el ejemplo de la Gioconda, yo puedo llegar a ser Da Vinci y estar parado frente a una noche estrellada y dibujar la Gioconda de acuerdo a lo que en mi idea tendría que ser una mujer. ¿Cierto?
Entonces, la verdad, sinceridad, lo que nos lleva es a que nosotros no podemos llegar a conocer la realidad externa a través del documento, ni siquiera el documento mismo puede llegar a presentarnos algo en concreto, sino es a través de la interpretación que el autor nos da. O sea, para todo se necesita el autor. Eso ahorita lo vamos a entender con el concepto de tráfico jurídico, ¿cierto? Pero a lo que me refiero con esto es, Da Vinci cuando hizo la Gioconda o cuando creó la obra, pudo haber estado frente a un paisaje y haber creado a partir de su idea de una mujer esa imagen. La verdad, veracidad, a lo que nos lleva es que al momento en que se le presentó la mujer que él quiso retratar, él tuvo que haberlo hecho con las características propias de la mujer que estaba al frente de él. Si la mujer que estaba al frente de él era una rubia de ojos claros, delgada, pues evidentemente le estaría faltando a la verdad como veracidad. La verdad, sinceridad siempre nos llevará a que el autor sea el que nos dé la interpretación de lo que quiso llegar a señalar a través del documento. O sea, el documento pierde muchísimo peso a través de la verdad, sinceridad. Solo se llegaría a la verdad a través del sujeto que lo creó. ¿Sí me estoy dando a entender con este ejemplo, Daniela? ¿Con esta explicación? Profe, sí, pero entonces, o sea, ¿cuál sería como la falsedad o lo falso ahí? O sea, ¿cómo podríamos, no sé, constatarlo? Ahí está el tema con la verdad como sinceridad. Cuando nosotros entendemos el concepto de tráfico jurídico, vamos a ver que la verdad como sinceridad no es posible ni plausible de conocimiento, porque no vamos a saber si Da Vinci realmente estaba frente a alguien o Da Vinci estaba frente a un paisaje, ¿cierto? Entonces, esa es la limitante de la verdad como sinceridad, que depende del sujeto que quiera llegar a decir, no, realmente yo no estaba frente a una mujer, sino que estaba frente a un paisaje, estaba frente a una noche estrellada. ¿Listo? Y de por sí, las dos teorías que se aplican actualmente, jurídicamente hablando, dentro de nuestro sistema penal, incluso dentro del tráfico de las demás áreas del derecho, son la verdad como genuinidad y la verdad como veracidad. La verdad como sinceridad se descarta precisamente porque necesita que el autor siempre sea el que vaya a dar la cara para interpretar el documento que le está creando. Entonces, si tú vas a otorgar un poder y vas a hacer un trámite notarial, si estamos bajo la equidad de la verdad como sinceridad, pues prácticamente el sujeto que te otorgó el poder tiene que ir todos los días, todos los días no, tiene que ir a la diligencia con el notario y decir, yo le otorgo poder al notario, yo le otorgo poder a mi abogado. No sirve de nada el documento que contiene el poder especial. Solo necesitas del sujeto que lo creó, del sujeto que te está otorgando el poder para representarlo de esa manera. O sea, el documento pierde un valor totalmente grande dentro de esta teoría de la verdad como sinceridad. ¿Sí me estoy dando a entender en este ejemplo? Sí, profe. Listo. Entonces, acá, por eso está llamada a no prosperar la propuesta de la verdad como sinceridad. Sin embargo, era bueno traer la colación, porque es una propuesta filosófica que tiene sentido para algunos otros. No tanto en el arte, pero sí en temas de filosofía, de cómo entender, y psicología, cómo entender la sinceridad del sujeto. Esas propuestas éticas y morales, porque esta verdad como sinceridad va más con lo ético y con lo moral. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, chicos, frente a estas propuestas? Bueno. Nosotros teníamos un concepto de bien jurídicamente tutelado, el cual era, los escucho, ¿cuál era el concepto que veníamos manejando de qué era la fe pública como bien jurídicamente tutelado? Que habíamos visto en delitos como la falsedad de la moneda y la falsificación de sellos, efectos y marcas. ¿Cuál era ese concepto de bien jurídicamente tutelado que teníamos frente a la fe pública? La confianza colectiva que se tiene en algo. Ok, excelente. La confianza colectiva que se tiene en, o la credibilidad que se tiene en los signos, símbolos estatales, ¿cierto? O lo que representa el Estado, o lo que representa algo, porque también estamos hablando de una confianza que se crea por parte del sujeto, ¿cierto? Resulta y pasa que Corredor en ese texto del externado muy interesante hace una reformulación del bien jurídicamente tutelado.
Él nos indica, en definitiva, que no estamos hablando acá de ninguna confianza, no estamos hablando acá de ninguna credibilidad de los sujetos frente a signos, símbolos y documentos estatales o documentos de cualquier índole. Realmente estamos hablando acá, cuando hablamos de fe pública, de la seguridad del tráfico jurídico, de aquellos documentos que tengan una vocación probatoria. Y a partir de esta reformulación, nosotros vamos a entender la clasificación de los delitos. ¿Cierto? A partir de esta reformulación del concepto de bien jurídicamente tutelado que propone Corredor, nosotros vamos a entender una perspectiva muy interesante de lo que él nos propone al momento de abordar cada uno de los delitos que corresponden a la falsedad de documentos. Entonces, él nos habla de la propia funcionalidad del documento en las diversas misiones que tiene que cumplir en el tráfico jurídico. No es otra cosa que la fe pública es la seguridad que se tiene en el tráfico jurídico, no la confianza ni credibilidad frente a los signos, símbolos estatales o documentos estatales, porque eso es del fuero interno del sujeto. Un bien jurídicamente tutelado es un valor, dice el Corredor, es un valor social, y un valor social puede llegar a ser la seguridad en el tráfico jurídico, porque además, no solamente la fe pública representa a objetos, símbolos o signos estatales, sino también privados, del orden del derecho privado. Entonces no podemos llegar a decir que es la confianza o credibilidad, dice él. ¿Qué dice la Corte Suprema de Justicia? Ustedes me dirán, profe, ¿qué dice la Corte Suprema de Justicia? La Corte Suprema de Justicia se mantiene en la teoría de que el bien jurídicamente tutelado corresponde a la credibilidad y confianza del sujeto frente a los signos, símbolos y demás. ¿Cierto? La propuesta de Corredor es llamativa, pero no ha sido acogida por la Corte Suprema de Justicia. Varias sentencias hacen referencia precisamente a lo que se entiende por, digamos que, documento o la fe pública, perdón. ¿Listo? Voy a darles una específicamente. Por ejemplo, la sentencia 45.147, estoy hablando del radicado, del año 2017, creo que el magistrado Carlier, sí, Eugenio Fernández Carlier, es una de las que nos refiere precisamente qué se entiende por fe pública como bien jurídicamente tutelado. Solo que esta definición es muy interesante, la que propone Corredor, dentro de la doctrina. Veamos pues las clases de documentos, antes de adentrarnos propiamente en su estudio de cada uno de los tipos penales. Los documentos pueden ser públicos o pueden ser privados. Tenemos el artículo 243 del Código General del Proceso que nos hace esa diferenciación, o que nos propone un concepto del cual nosotros podemos partir apofáticamente para entender el otro. El documento público es el otorgado por el funcionario público, señores, el servidor público o particular que ejerce funciones públicas en ejercicio de ellas o con intervención de las mismas. Entonces, se requiere para que el documento público sea público, que sea por parte de un funcionario público o un servidor público, entendiéndose esos servidores de asimilación, aquellos particulares que tienen características públicas de manera temporal o transitoria, que en ejercicio de sus funciones expida un documento. Ese es el documento público, el expedido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. ¿Listo? Eso es administrativo, servidor público, ya lo tenemos, artículo 123 constitucional, artículo 20 del Código Penal. Ya lo hemos visto, digamos que en penal general y en derecho administrativo. Documento privado, aquel firmado por una persona en cumplimiento del rol o los roles de su actividad, de sus actividades particulares, ¿cierto? A diferencia del documento público que se exige ser un servidor público en ejercicio de sus funciones, en el documento privado lo que se está pidiendo es que la persona cumpla un rol dentro de la sociedad. Y todos, así no lo queramos, tenemos un rol dentro de la sociedad. ¿Cierto? Entonces, es cualquier documento que entre al tráfico jurídico en aras de servir de medio probatorio y que sea expedido por un sujeto particular. ¿Bien? Silencio. Me da a entender que sí. ¿Cuáles son las funciones del documento? Hay una sentencia del Tribunal Supremo de España, Tribunal Supremo Español, que ustedes saben que en materia probatoria y en materia, digamos que procesal, los españoles están como repuntando mucho en Latinoamérica, algo con lo cual pues yo no estoy muy de acuerdo, pero pues hay que reconocer que los tipos se han devanado los sesos reconociendo o profundizando en algunos aspectos.
Y dentro de ellos se han encontrado con temas como el medio de prueba, el documento dentro del proceso, cómo se debe valorar probatoriamente un documento, y nos han dado conceptos muy interesantes. La mayoría de ellos, y respetando a aquel que tenga como una fijación o tenga una afección por los españoles, la mayoría de ellos son traducciones de alemanes. O sea, realmente para mí el nicho del derecho, en todo el sentido de la palabra, penal, civil, bueno, no sé si administrativo, porque se atribuye a que Francia fue todo como la creación. Realmente todos los avances en el derecho son creados en Alemania. O sea, los alemanes son unos tesos para pensar el derecho. ¿Y qué hacen los españoles? Guardando el debido respeto, lo que hacen es traducir a los alemanes e interpretar lo que dicen los alemanes. Entonces, en materia penal, ustedes van a encontrar a teóricos muy fuertes en materia penal, como lo que viene siendo Claude Roxin, Gunther Jacobs, actuales, ¿no? El funcionalismo, ustedes saben que está golpeando con muchísima fortaleza a las teorías finalistas que nosotros teníamos prácticamente arraigadas. De pronto ustedes no tanto, ustedes han visto más funcionalismo de lo que yo pude llegar a ver en mi momento universitario, porque el golpe ha sido más fuerte en esta última década, en los últimos tiempos, en torno al funcionalismo como categoría para interpretar los delitos, ¿cierto? Teoría de imputación objetiva y todo lo demás. Mientras que en materia penal, hablando pues de teóricos españoles, yo creo que ustedes también han leído a Santiago Puig, o Puig, como quieran llamarlo, que hace mucha referencia a los alemanes. Eso es lo particular. El man es muy bueno, era muy bueno porque ya falleció, lastimosamente. Era muy bueno, pero hacía muchas referencias a alemanes. Era discípulo de alemanes. Entonces, en definitiva, el cuestionamiento que se propone es dejar de confiar tanto en los españoles, siendo sincero, y de pronto adentrarnos más a los autores latinos. Hay buenos autores, hay buenos pensadores del derecho penal latinos. Eugenio Raúl Zaffaroni, por Dios. O sea, es un ícono. Ese man es un teso. Les recomiendo que ustedes lean muchas obras de él. Él explica el derecho penal de una manera tan sencilla que es de admirar. Pero bueno, volviendo al tema, qué pena haberme salido, tener este lapsus. El Tribunal Supremo de España, y en esto pues no tenemos que hacer ningún cuestionamiento, en una de sus sentencias señala, bueno, en varias, señala que las funciones del documento son tres. ¿Cuáles son las funciones que tiene que cumplir el documento como tal? En el tráfico jurídico, claro está, son tres. Una función de perpetuación, que es mantener a lo largo del trayecto en el tráfico jurídico del documento la voluntad del sujeto que la manifestó. La función de perpetuación es que la voluntad se consigne en ese documento y que ese documento la mantenga durante todo su tránsito en el tráfico jurídico. Tiene una función probatoria. A través del documento, pues obviamente usado como medio de prueba, yo puedo llegar a determinar la existencia de un hecho, que se creó el documento. No lo que contiene el documento, si es real o no, sino que se creó el documento y cuándo se creó. Esa es la función probatoria, servir como medio de prueba, ¿cierto? Entonces yo le di un cheque o creé un cheque a favor de tal persona. Pues bueno, lo que se contiene ahí es el documento, está manifestando mi voluntad y al mismo tiempo entra el tránsito jurídico, el tránsito del tráfico jurídico, perdón, y sirve como medio de prueba. La persona que tenga el cheque pudiera cobrarlo, ¿no? La persona que vaya al banco, al momento de recibir el cheque que está firmado por mí, pues, haciendo una breve relación o una constatación dependiendo de la suma, puede llegar a darle el dinero al sujeto que le está presentando. Además de eso, tiene una función de garantía el documento, y es que permite identificar al sujeto que lo creó o al autor de la declaración reflejada. Va signado por mí el cheque que la persona presentó. Entonces, función probatoria no solamente entendámosla en el ámbito judicial, función probatoria en todos los ámbitos, ¿cierto? Si yo le presento un poder al notario, no estamos hablando de un trámite judicial, pero sí estamos hablando de que el poder especial que me están otorgando a mí, como abogado, representa la voluntad de un sujeto. Y ese poder, en tanto yo lo utilice para lo que fue destinado, tiene una función de perpetuación. El trámite notarial puede durar 3 años, no creo, pero puede durar 3 años, y durante esos 3 años la manifestación de la voluntad del sujeto que me otorgó el poder
se mantiene. ¿Tiene una función probatoria el poder? Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque yo se lo presento al notario, el notario ya está constatando, ya está verificando que por medio de ese documento el sujeto poderdante me otorgó poder a mí como abogado. Función de garantía. ¿Identificamos a las partes? Claro que sí. ¿Identifica al sujeto que otorgó el poder? Claro que sí. Él tiene que señalar, yo, Pepito Pérez, otorgo el poder especial, amplio y suficiente al abogado Andrés Gómez para que me represente en X o Y trámite notarial. Lo firma, además de todo. ¿Listo? Entonces, esas tres funciones debe tener el documento al momento de ingresar al tráfico jurídico. Y que son fundamentales para entenderlo. Profe, qué pena, ¿será que me puede volver a explicar la de perpetuación? Claro, la de perpetuación es que el documento tiene que reflejar, o sea, dice, tiene que prácticamente exponer la voluntad de aquella persona que lo está creando. O sea, en el ejemplo del poder, el sujeto que me otorgó el poder, para no estar teniendo que ir a todo el mundo a decirle, mire, yo le otorgo poder a él, mire, yo le otorgo poder a él, incluso tener que ir a decirle al notario, señor notario, yo le otorgo poder a Andrés Gómez, entonces lo que hace es crear un documento que se llama poder, ¿cierto? Poder especial, amplio y suficiente. Entonces, la función de perpetuación del documento llamado poder es que ese documento contiene la voluntad del sujeto que me está otorgando ese poder a mí. Entonces, durante todo el trámite notarial, porque el poder puede llegar a ser general o especial, para los abogados la mayoría de las veces es especial, perdón, me va a acompañar a mí como abogado y va a servir de prueba, y va a servir de garantía, y va a servir de perpetuación, porque está representando la voluntad de mi cliente, de otorgarme el poder para que yo lo represente en todas las diligencias que él tenga bien considerar darme poder. ¿Sí me estoy dando a entender con este ejemplo, Estefanía? Sí, profe, sí. Gracias. Perfecto. ¿Alguna persona tiene dudas frente a esto? ¿O no? ¿O todo fine? Bueno, listo. Entonces digamos que todo se encuentra bien. Bueno, ¿qué posibilidades tiene el creador del documento? ¿Cierto? Vamos a entender escritura pública, claro, es un documento público que tiene la función de probar que existió un traslado o un traspaso del dominio, ¿cierto? De la escritura pública tiene esa función probatoria, o sea, una escritura pública tiene las tres también. Si tú te pones a analizar, la de perpetuación porque están manifestando que dos personas hicieron un traspaso, ¿cierto? De propiedad de un bien inmueble, por ejemplo. Función probatoria porque sirve para probar la existencia de ese traspaso. Y función de garantía porque tiene que ir signada y verificada por un funcionario público que sería un notario. ¿Claro? Listo. Las posibilidades del creador del documento o posibilidades de la creación al momento de establecerse. El autor puede llegar a crear el documento conforme a la realidad material, ¿cierto? Entonces estamos acá hablando de que está cumpliendo con la verdad como veracidad, ¿cierto? El creador puede crearlo con una correspondencia parcial a dicha realidad sensible. Estamos hablando de que está faltando a la verdad como veracidad. Puede crearlo sin correspondencia con la experiencia externa al formador. También está faltando a la verdad como veracidad. O puede crearlo de formarlo en divergencia con su pensamiento íntimo. Estaría faltando a la verdad como sinceridad. Y por último, abstenerse de crear el documento respecto a dicha realidad externa empírica, es decir, que no crea nada. ¿Cuáles conductas son tipificadas en Colombia de estas posibilidades que tiene el creador? La última, no, porque no es documento alguno, no se crea. Si no hay objeto documental, pues no hay forma de llegar a tipificar la conducta por falsedad documental. ¿Listo? La cuarta, formarlo con divergencia de su pensamiento, tampoco llegaría a ser tipificada como conducta penal, porque acá no se sanciona la verdad como sinceridad. ¿Cierto? Acá no se está protegiendo la verdad como sinceridad, a decir verdad. ¿Listo? La segunda y la tercera se entrarían a sancionar si el sujeto es servidor público. O sea, si el servidor público crea un documento
con una correspondencia parcial a la realidad, estaría cometiendo un delito. Si el servidor público crea un documento sin correspondencia alguna con una experiencia externa al formador, estaría cometiendo un delito. O sea, callar total o parcialmente la realidad externa que él está constatando y que quiere dejar en un documento es un delito. ¿Bien? Claro, frente a estas 5 posibilidades, ¿cuáles pueden llegar a ser típicas en nuestro código? Profe, según entendí, solo la segunda y la tercera. Sí. Porque mira la primera, crear el documento conforme a la realidad material. Pues, si estoy creando algo que es conforme a la realidad material, no estoy afectando la verdad como veracidad, ni siquiera la verdad como autenticidad. Si yo lo creo con una correspondencia parcial a dicha realidad sensible, si soy servidor público y creando un documento público que calle parcialmente la verdad, estoy cometiendo un delito. Si yo creo un documento público, en el ejemplo 3, sin correspondencia alguna, o sea, realmente no tiene nada que ver con la realidad, estoy cometiendo un delito. Si soy servidor público en ejercicio de mis funciones. Cuarta característica, formarlo en divergencia con su pensamiento íntimo. Yo puedo no estar de acuerdo con lo que estoy consignando como servidor público, pero lo consigno al fin y al cabo. O sea, un notario que case a 2 parejas del mismo sexo y el notario tenga una afinidad religiosa bastante grande, en definitiva, él no está cometiendo ningún tipo de delito por crear un documento que vaya en contra de su pensamiento íntimo. ¿Cierto? La quinta posibilidad, abstenerse de crear el documento respecto a dicha realidad externa empírica. Si la persona no crea el documento, no está cometiendo delito en lo que tiene que ver con falsedad documental. Ahora, si ustedes me dicen, profe, si se presentan 2 personas a casarse del mismo sexo y el notario les dice que no estaría cometiendo un delito, puede ser que esté cometiendo un delito, pero no el de falsedad documental. ¿Claro? Sí, profe. Bueno, chicos, continuemos entonces. Profe, Silvia, cuéntame. no, pues no sé si ya lo he dicho o se me pasó como poner la atención. En caso de que sea una persona privada, o sea, como veamos documentos públicos y privados, si fuera un documento privado no sería ninguna de las que están ahí, sino otras, las posibilidades. El documento privado se habla de que realmente en el documento privado hay una falsedad material. Se habla incluso de una falsedad ideológica, ¿cierto? Pero es una teoría que no está como muy afincada, incluso la doctrina la rechaza, de la falsedad ideológica en documento privado. Se habla de falsedad material en documento privado, ¿cierto? Aunque vamos a verlo, porque bueno, este es un debate que se ha presentado en la doctrina mucho. Es que la falsedad en documento privado se entiende desde ambas perspectivas, desde la verdad como veracidad o la verdad como autenticidad. ¿Listo? Entonces aguántame un poquito, Silvia, y nos adentramos después a este tema de, por ejemplo, crear un documento con correspondencia parcial a dicha realidad sensible, ¿cierto? Y crearlo sin ningún tipo de correspondencia. ¿Listo? En tu materia privada. Sí, profe. ¿Listo? Bueno, sigamos. Falsedad propia y falsedad impropia. ¿Qué es la falsedad propia? Es la que opera sobre el contenido del documento, ¿cierto? La falsedad propia, entendida como tal, es aquella que busca modificar el documento o que busca imitar el documento. Eso se entiende por falsedad propia. Vamos a entender que la falsedad propia es la falsedad material. Ojo con esto, aprendamos. Falsedad propia, falsedad material. Falsedad impropia es la falsedad ideológica. ¿Y qué señala? Que hay una expresión de incoherencia entre el documento y algo que va más allá de lo que el documento está representando, es decir, la realidad externa. No hay una semejanza o una correlación entre el documento, lo que está expresando el documento y lo que pasa en la realidad. Es decir, la falsedad propia que ataca la verdad como autenticidad y la falsedad impropia que ataca la verdad como veracidad. ¿Listo?
Profe, ¿puede repetir lo último? Qué pena. Listo. La verdad propia ataca la verdad como autenticidad. La verdad impropia ataca la verdad como veracidad. ¿Eso era, María Camila? Sí, profe, gracias. Listo, señores. Características básicas de los tipos penales contenidos en el artículo 286 y siguientes. El documento, ya tenemos la definición de documento en el artículo 294. ¿Qué nos dice el artículo 294? Que el documento es toda expresión de persona conocida o conocible recogida por escrito o por cualquier medio mecánico o técnicamente impreso, soporte material que exprese o incorpore datos o hechos que tenga capacidad probatoria. Nos da características propias del documento. Estamos hablando de 8 tipos penales: falsedad ideológica, material, obtención de documento público falso, falsedad de documento privado, uso de documento público, uso de documento falso, perdón, destrucción, supresión, ocultamiento, destrucción, supresión, ocultamiento de documento público y privado y falsedad personal. Son delitos que en su gran mayoría son de resultado, ejecución instantánea, de peligro abstracto / lesión. De peligro abstracto, ¿por qué? De peligro abstracto si entendemos que el bien jurídicamente tutelado es la definición de la Corte Suprema de Justicia, es decir, que es la credibilidad y confianza de las personas en los signos, símbolos estatales. Delito de lesión si entendemos la definición que nos da Corredor respecto del bien jurídicamente tutelado, es decir, que es la seguridad del tráfico jurídico en materia documental con fines probatorios. Bien, por eso siempre van a ver el / porque peligro abstracto es lo que dice la Corte, pero no se les haga extraño que posteriormente esa postura cambie y se hable de un delito de lesión. ¿Listo? Admiten concurso la mayoría de este tipo de conductas punibles. Bueno, vamos a ver. Falsedad ideológica en documento público, señores. Primer delito, artículo 286. Vamos a adentrarnos de una después de todo ese marco introductorio. Vamos a traerlo acá. Vamos a traer toda esa teoría a los tipos penales. Fabián, nuestro relator, cuéntanos. Por favor, léenos el artículo 286, si eres tan amable. Listo, profe. El servidor público, que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de 64 a 144 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses. Perfecto, Fabián. Muchísimas gracias. Les pregunto, a priori, después de todo lo que hemos visto, ¿la falsedad ideológica qué tipo de verdad afecta? ¿Como veracidad? No, gracias. La verdad como veracidad, exactamente. Exactamente. ¿Qué características tiene este tipo penal? Es un sujeto activo cualificado, es un servidor público. ¿Quién es el sujeto pasivo? Evidentemente el Estado, la comunidad, dependiendo del concepto que tengamos de bien jurídicamente tutelado, ¿cierto? ¿Cuáles son los verbos rectores? Consignar, es decir, elaborar un documento con una falsedad, o callar total o parcialmente la verdad, ¿cierto? ¿Cuál verdad? La que está, o la realidad. ¿A qué concepto se refiere de verdad el legislador en este momento? A la verdad como veracidad, a lo que está fuera de él, a lo que él tiene que representar o declarar en su documento, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿qué pasa con un alcalde que certifica que una persona cumple con los requisitos para un cargo cuando realmente, analizando la hoja de vida de la persona, no cumple ni con la experiencia ni con el rango académico? ¿Estaría hablando de una falsedad ideológica en documento público? Un alcalde que tiene capacidades dispositivas, ordenador del gasto, dentro de un municipio de sexta categoría, pongámosle, necesita, por contrato de prestación de servicios, que una persona le sirva como secretaria. Pero para el cargo de secretaria necesita una persona que como mínimo tenga un conocimiento o que tenga el rango de técnico. El alcalde tiene un amigo, el amigo le dice: venga, mano, mi hija no está trabajando,
Bueno, ¿su hija qué está haciendo? No, no está haciendo nada. ¿Su hija qué rango académico tiene? Mi hija es bachiller. Ah, bueno, dígale que pase la hoja de vida, ¿cierto? La chica pasa la hoja de vida, se hace la verificación de qué son los requisitos que se necesitan para ese cargo de secretaria, y como ya les dije, uno de ellos es que tenga la calidad de técnico, así sea en el SENA, y él certifica por medio de un documento público, un certificado de conveniencia y oportunidad, que la persona cumple con los requisitos que la norma y que la labor le exigen, sin que se cumpla con los mismos. Ahí estaríamos en una falsedad ideológica en documento público. ¿Por qué? El alcalde es un servidor público, señores. Sí. Okay. ¿Está extendiendo un documento público? Sí, porque creo que nombrar pues es como tal hacer el Exacto. nombramiento de algo. Es un ordenador del gasto, ¿cierto? Tiene dentro de sus funciones hacer unos nombramientos. Y está callando o consignando una falsedad. ¿Cuál de las dos? Sería que Fallando. Realmente está consignando algo que es falso, y es que la persona cumple con los requisitos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está haciendo una propuesta activa de la conducta, está consignando dentro del documento que la persona cumple con los requisitos. Cosa distinta si la persona tiene un rango especializado y el alcalde no le quiere dar el empleo, y le justifica por el hecho de que la persona no cumple con los requisitos que la norma establece, ¿cierto? Está ocultando la verdad, está callando total o parcialmente la verdad. ¿Entendido o todavía no? Sí, profe. Bueno, ¿qué características? Vamos a los chulitos, bueno, sigamos los chulitos rojos. Elementos normativos en ejercicio de sus funciones, fundamental. El documento público es documento público porque un servidor público lo expide en ejercicio de sus funciones. Entendamos esto. Si un servidor público expide un cheque o una letra de cambio de carácter privado, por el solo hecho de ser servidor público, el tipo no es que todo lo que haga sea documento público, por favor. Porque hay personas que caen en ese equívoco, que porque es servidor público, entonces todo lo que haga es documento público. No, tiene que ser en ejercicio de sus funciones. Si yo le doy plata a un amigo y yo soy secretario de educación, pues lo que yo le vaya a pagar a él no significa que sea un documento público. El contrato de mutuo que hicimos entre los dos no significa que yo esté comprometiendo erario. ¿Listo? Al extender el documento público, es decir, al momento de la creación del documento, tiene que estar la consignación de la falsedad. Y es evidente, y ustedes lo van a encontrar, ya lo hemos venido trabajando, tiene que servir de prueba ese documento, fundamental. Si el documento no tiene aptitud probatoria, pues no va a servir, no va a ser un tipo penal, no va a ser tipificado entre esta conducta. La mayoría de los documentos sirven de prueba, pero hay unos que no tienen aptitud probatoria. Si usted hace un contrato de mutuo en una servilleta, aptitud probatoria bastante compleja, ¿no? De llegar a probar el documento en sí mismo. Pasemos a los chulitos verdes. Es una conducta eminentemente dolosa, de resultado anticipado. ¿Y por qué se habla en este caso de resultado anticipado? Porque en definitiva no se está buscando acá que el documento logre persuadir a alguien o afectar a alguien en su psique. Es decir, que la persona crea que el documento es verdadero. Lo que se está tipificando acá es una conducta que atente contra el tráfico, contra la circulación dentro del tráfico jurídico de un documento. O sea, si el alcalde llegó a pedir ese documento y el solo hecho de agregarlo a la carpetica donde está el contrato de la chica, de la bachiller, ya eso conlleva la tipificación de la conducta. No quiere decir esto que la falsedad ideológica en documento público requiera que alguien lo note. O sea, si llega a la Contraloría y dice, ay, mire, resulta que la chica era bachiller y que el alcalde certificó que cumplía con los requisitos de técnico para el contrato.
No, este tipo penal no necesita que haya una afectación como tal, o sea, que haya una persuasión en el sujeto, en la realidad cognoscible del sujeto que está leyendo el documento. Necesita es que haya una consignación de la falsedad. Con la sola incorporación al tráfico jurídico ya se encuentra tipificada esta conducta punible. Y las que vamos a ver a continuación. Por eso se habla de un resultado anticipado. Algunas personas confunden resultado anticipado con delito de mera conducta, pero el delito de mera conducta no es tal, porque el delito de mera conducta consuma la conducta punible dentro de la misma ejecución. Por ejemplo, el porte ilegal de armas, el porte de estupefacientes. Lo noto muy callado, chicos. ¿Cómo vamos? ¿Estamos entendiendo o no estamos entendiendo un pepino? Profe, sí, pues en ese sentido, en lo que usted acaba de decir, me parece que es como mucho más, pues no lógico, pero sí, digamos, como que se corresponde esto que usted acaba de decir de lo de un delito de resultado anticipado con el concepto de bien jurídico, de que, o sea, que se afecte el tráfico jurídico y no como la credibilidad, porque pues en este ejemplo que usted pone de como archivarlo en una carpeta, pues ahí realmente no se está afectando como la credibilidad. Exacto, pero se está disponiendo ya su uso en el tráfico jurídico, que eso es lo que en definitiva, y si ustedes se pueden analizar la propuesta de corredor no es tan descabellada. Lo que pasa es que el man se metió en unos viajes, discúlpenme, allá pues se va con algunas cosas bastante complejas, pero no es tan descabellada, porque en definitiva la fe pública no representa lo que un sujeto sienta frente a un documento, que es lo que en definitiva estamos entendiendo ahorita según la Corte Suprema como bien jurídicamente tutelado. Si hablamos de credibilidad, ¿que la sociedad cree? No, el sujeto es el que cree algo, ¿cierto? Entonces, por eso se habla de un delito de resultado anticipado. Dana, tú ibas a habilitar el micrófono. Sí, pues es que iba a decir que igual si lo vemos como algo de lesión, pues entramos en algo más complicado y es la tentativa, ¿no? Porque entonces el hecho de que yo haga el documento, pero no lo guardo en la carpeta, entonces eso ya es tentativa y me parece que es un poco complicado también. Mira que según la Corte, estamos hablando de un delito de peligro abstracto, ¿no? La lesión es por el hecho, entendiendo el concepto de corredor frente al delito. Y sí, precisamente me refería frente a ese concepto, o sea, como la crítica a ese concepto. Ok, pero mira que es que sobre fe pública hay muchos temas interesantes que hablar, ¿no? Así como corredor yo le doy la mano en algunas cosas, también lo critico en otras y vamos a verlas. Quiero que ustedes me entiendan lo básico porque de pronto yo les estoy proponiendo discusiones que van más allá de lo que podría ser entender estos tipos penales. Entonces, cuando me esté yendo por las orillas, ustedes me dicen, por favor, cuando ya me esté yendo a discusiones que no vienen al caso. Entendamos el concepto de servidor público, principal en estos delitos. ¿Qué es un servidor público? Se encuentra consignado en el artículo 123 o el artículo 20 de nuestra 123 de la Constitución Política, 20 del Código Penal. Son los miembros de corporaciones públicas, Congreso Nacional, asambleas departamentales, consejos municipales, juntas administradoras locales. Empleados y trabajadores del Estado. ¿Cómo se relacionan? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Hay unos que se vinculan mediante contrato laboral, trabajadores del Estado, y hay unos que se vinculan mediante relación legal y reglamentaria por nombramiento o posesión. Por nombramiento, consecuentemente posesión. Los miembros de la fuerza pública también son servidores públicos, Policía Nacional, Fuerza Aérea, Ejército, Fuerza Armada. ¿Listo? Los trabajadores del Banco de la República, como ya veíamos en los delitos anteriores, en los de la falsedad de la moneda, vienen siendo servidores públicos. Servidores públicos por asimilación, los que yo les señalaba a ustedes que no como tal se encuentran consignados, sino que cumplen funciones públicas. Como por ejemplo, particulares que ejercen función pública transitoria, las cámaras de comercio, los árbitros o conciliadores, los jurados de votación, los notarios, no son servidores públicos directamente hablando, sino son servidores públicos por asimilación. ¿Listo? Porque cumplen funciones públicas en determinadas ocasiones. ¿Listo? Supernumerarios, particulares que administran bienes parafiscales, los agentes retenedores y recaudadores de impuestos, contribuciones o tasas, que para eso también tienen un tipo penal específico, y los contratistas, interventores, consultores y asesores, en los que
tenga que ver los contratos del artículo 409 y 410 de nuestro Código Penal. Estamos hablando de delitos contra la administración pública, que es, si me permiten decirlo, el título más interesante del Código. Pero bueno, vamos ahora, continuando. Profe, qué pena, ¿puede volver la primera diapositiva de servidores públicos? Un momentito, por favor. Claro que sí. ¿Quieres que hablemos sobre algo de esto o solamente es para verlo? La profe era para verlo, es que no la he visto. Gracias. Aquí es donde yo entro a tener mis primeras discusiones con Corredor. ¿Listo? Aquí es donde yo entro a tener las primeras críticas a la punto de vista de Corredor. Pues creo que en esto sí entraríamos a debate. A ver, servidor público, como ya lo hemos visto, son estas clasificaciones, ¿cierto? Pero para cometer un delito de falsedad documental, por ejemplo en falsedad ideológica, no se requiere que solamente sea un servidor público. ¿Cuál es el otro elemento para poder entender los delitos de falsedad en materia pública que estamos hablando? Además de ser servidor público, ¿qué? ¿Otra cosita? Está en el ejercicio de sus funciones. Exactamente, Ana María. Estar en el ejercicio de sus funciones. Según Corredor, solamente quienes están en el ejercicio de sus funciones pueden cometer el delito y son solo los que se encuentran bajo el signo más, que están en las pantallas de ustedes. Funcionarios de las tres ramas del poder público, órganos de control y rama electoral, además de las funciones de vigilancia y control de la actividad privada. Asimismo, los particulares que ejercen funciones públicas transitorias. Es un gran marco, ¿cierto? Muy descriptivo incluso. Pero deja o echa de menos a los que están bajo el signo menos en la pantalla. Aquellas personas que tienen la calidad de servidores públicos de las empresas industriales y comerciales del Estado, las empresas de economía mixta con aportes estatales, los entes de administración de recursos parafiscales y las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios. Para él, para Corredor, digamos que pues es un doctrinante que tiene mucho peso actualmente en Colombia, no es un X, es una persona que tiene bastante peso en materia de delitos de falsedades, tanto en civil como en penal, temas de simulación y demás. Para él, el servidor público no se incluye dentro de esta, no estamos hablando de falsedad en documento público cuando un servidor público dentro de esta categoría de los menos, de la que está bajo el signo menos, expide un documento. Eso no se puede considerar como documento público. ¿Por qué razón? Porque el régimen que aplica para todas estas entidades, empresas industriales, para sociedades de economía mixta, para recursos parafiscales y para empresas de servicios públicos domiciliarios, es el régimen de contratación privada. Es decir, el régimen que aplica en cada una de estas normatividades es privado. Entonces, porque el régimen es privado, no pueden expedir documentos públicos, cosa con la cual yo no estoy de acuerdo. Porque la ley 142 del 94, que es la que rige las empresas de servicios públicos domiciliarios, si bien nos establece a nosotros que el régimen es privado, al igual que en las ESES, los hospitales, el hecho de que un funcionario como servidor público refiera cierta certificación, expida un acto administrativo en estas entidades, lo hace público porque está cumpliendo funciones públicas, no porque el régimen de contratación sea privado. Una cosa muy distinta es el régimen de contratación y otra cosa la función que desempeña la entidad en la sociedad, que eso es lo que le da la categoría de función pública. ¿Listo? Entonces me dirán, bueno, profe, ¿qué ha hecho la Corte? La Corte está de la mano con lo que yo estoy señalando. El documento público que requiere un servidor público y las funciones públicas no se ve determinado por el régimen de contratación que la empresa tenga. Entonces, ojo con si les presenta algo así con la resolución de los casos. ¿Listo, señores? ¿Fui claro al expresar esta disertación? Profe, o sea, no estamos de acuerdo con, o sea, si se nos presenta un caso, digamos, en que nos proponen, sí, como falsedad en documento de alguno de los funcionarios de estas empresas o algo así, o sea, no, sí incurrirían. O sea, sí se podría tipificar la conducta. Exacto. Porque es que mira que el régimen de contratación de una empresa no determina si los documentos son públicos o no.
O sea, ¿para qué la ES tiene régimen de contratación privada? Para no tener que pasar en su totalidad por la ley 80, que la ley 80 determina contratación directa, licitación pública, selección abreviada, subasta inversa, para no tener que ceñirse siempre a eso. ¿Por qué razón? Porque es que cuando hablamos de salud, las ES necesitan contratar más rápido. ¿Y cómo se contrata más rápido? Pues utilizando normatividad privada, Código Civil. ¿Listo? Entonces, el régimen de contratación no determina que un funcionario sea público ni que la función que desempeñe sea pública o no. Es la calidad lo que representa la empresa. ¿Ustedes creen que una ES no cumple función pública? Claro que sí, la salud es una función pública. Los servicios públicos domiciliarios son servicios públicos. Su nombre lo indica. Claro que estamos cumpliendo funciones públicas. ¿Soy más claro ahora, Daniela? Sí, profe. Perfecto. Listo. ¿Por qué hablamos de resultado anticipado? En eso sí estoy de acuerdo con el tipo. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de resultado anticipado? Porque no estamos pidiendo acá una eficacia probatoria. No estamos pidiendo que el documento falso ideológicamente conlleve un engaño, un error, una confianza o una persuasión. No, realmente lo que se sanciona es la creación del documento. Y que el documento tenga capacidad de probar, no que pruebe efectivamente. ¿Y cómo un documento tiene capacidad de probar? Pues si yo hago un acto administrativo firmado por mí y lo dejo en el tránsito jurídico, en el tráfico jurídico, pues evidentemente tiene capacidad probatoria. Ya si llega algún tipo de entidad y dice, ay, mire, esta vaina es falsa, pues es algo que viene de la mano con lo que yo hice en principio, pero no es lo que me determina la comisión del delito. Insisto que están muy callados. Profe, ¿podría repetir eso, por favor? Tranquilo, listo, Fabián. Que lo que se está pidiendo para sancionar el tipo penal de falsedad en documento público no es la eficacia probatoria, es decir, no se está pidiendo que el documento engañe a alguien, induzca en error a alguien, genere confianza en alguien o persuada a alguien. Lo que se está pidiendo es que el documento creado no corresponda a la realidad. Ya, con la sola creación del documento que no corresponda a la realidad por parte de un servidor público, bien sea consignando una falsedad o callando total o parcialmente la verdad, estamos en la conducta punible que se encuentra en el artículo 286. O sea, lo que pase después de esa creación, si alguien lo coge y dice, ay, mire, tan bonito, no, pues vamos a verificar si efectivamente esto es verdad. Lo que pase después, es decir, si logra persuadirme a mí, si logra engañarme a mí, si logra crear confianza en mí, no corresponde al tipo penal. ¿Cierto? ¿Estoy siendo más claro o todavía se mantiene la confusión, chicos? Sí, profe, ya. Bueno, pues, listo. Entonces, continuemos. Falsedad material en documento público. Si la falsedad ideológica lo que nos está diciendo es atentemos contra la verdad como veracidad, es decir, atentemos contra aquella percepción de la verdad como lo que el documento tiene que reflejar en relación con la realidad externa. Ahora vamos a ver otro tipo de falsedad que ataca la verdad como autenticidad. Por favor, Fabián, ¿nos lees el artículo 287? Listo, profe. El que falsifique documento público que pueda servir de prueba incurrirá en prisión de 48 a 108 meses. Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será de 64 a 144 meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 180 meses. Muchísimas gracias, Fabián. Acá que te... O sea, yo ya entendí como todo lo del servidor público y eso, pero no sé. O sea, cuando el tipo no sea servidor público y cometa el delito de falsedad material. Sí. Listo, perfecto, cualquiera. Una persona va a sacar una escritura pública. Me quedan 2 minutos antes de que entre el profesor Carlos y nos pida el salón. Bueno, tú tienes una escritura pública, ¿cierto? Expedida por la Notaría Tercera Bucaramanga. Y en la escritura pública aparece el nombre del propietario de un bien que traspasó el bien a otro. Y tú, como persona natural, sin ningún tipo de problema, lo que haces es borrar el nombre de la persona que aparece como propietaria y lo que haces es poner tu nombre. Ahí estás